aire. En ciertos momentos sus ojos agrandábanse con expresión de espanto, como si sintiera el contacto de algo frío e invisible en las manos crispadas que tendía ante ella. La tía alcaparrona mostraba menos confianza que al iniciarse la enfermedad. Si echara la cosa maligna que lleva adentro, exclamó mirando a Rafael. Y después de limpiar el sudor frío y viscoso de la cara de la enferma, ofrecióle la alcazarra de agua. Bebe, hija de mis entrañas. Mi blanca paloma. Y la mísera paloma, herida de muerte, después de beber. Asomaba su lengua entre los labios violáceos, cual si quisiera prolongar la sensación de frescura. Una lengua seca, de rojo tostado, como una lonja de carne asada. A veces interrumpíase el estertor de su respiración con una tos seca, lanzando expectoraciones estriadas de sangre. La vieja movía la cabeza. Ella esperaba algo negro y monstruoso, una oleada putrefacta que, al salir, se llevase todo el mal de la muchacha. Una tarde la vieja prorrumpió en alaridos. La niña se moría. Se ahogaba. Ella, tan débil, que apenas podía mover las manos, retorcía su armazón de huesos. Con la fuerza extraordinaria de la angustia, y tales eran sus impulsos, que la tía apenas podía contenerla entre sus brazos. Apoyándose en los talones se levantaba, doblándose como un arco, con el pecho abombado y jadeante, el rostro crispado y azul. José María. Gimió la vieja. Que se muere. Que se me queda entre las manos. Hijo mío. Y Alcaparrón, en vez de acudir al llamamiento de su madre, salió corriendo como un loco. Había visto pasar a un hombre, una hora antes, por el camino de Jerez con dirección al Ventorro del Grajo. Era él, el ser extraordinario del que todos los pobres hablaban con respeto. De repente se sintió inflamado por esa fe que los pastores de muchedumbres esparcen en torno de ellos, como una aureola de confianza. Salvatierra, que estaba en el Ventorro hablando con Matacardillos, su doliente camarada, se hizo atrás, sorprendido por la impetuosa entrada de Alcaparrón. El gitano miraba a todos lados con ojos de loco, y acabó por arrojarse a sus pies, agarrándole las manos con suplicante vehemencia. Don Fernando. Tu merced lo pui tú. Tu merced heis milagros, si quiere. Mi prima. Mi Mari Cru. Que se muere. Don Fernando, que se muere. Y Salvatierra no se daba cuenta de cómo había salido del Ventorro remolcado por la mano febril de Alcaparrón y cómo había llegado a Matanzuela con una rapidez de ensueño, corriendo tras el gitano, que tiraba de él, al mismo tiempo que le llamaba su Dios, convencido de que haría el milagro. El rebelde vióse de pronto en la penumbra de la gañanía, y a la luz del candil, sostenido por uno de los gitanillos, distinguió la boca dolorosa y azulada de Maricruz contraída por el supremo espasmo, sus ojos agrandados por la negrura del dolor, con una expresión de angustia infinita. Pegó su oído a la piel viscosa y húmeda de aquel pecho que parecía próximo a romperse. El examen fue breve. Al incorporarse se quitó el sombrero instintivamente, quedando de pie y descubierto ante la pobre niña. Nada había que hacer. Era la agonía, la lucha tenaz y horripilante, el supremo dolor, que espera agazapado al final de toda existencia. La vieja habló a Salvatierra de sus opiniones acerca de la enfermedad, esperando que las aprobase. Era la sangre corrompida por el susto, que no podía salir y la mataba. Pero don Fernando movía la cabeza. Su afición a la medicina. Sus lecturas desordenadas pero extensas, durante los largos años de reclusión, su continuo contacto con la desgracia, le bastaban para reconocer la enfermedad a la primera ojeada. Era la tisis, rápida, brutal, fulminante, esparciendo el tubérculo con la florescencia fecunda de la plaga.
La tisis en forma sofocante, la terrible granulia que surgía a consecuencia de una fuerte emoción en este organismo pobre, abierto a todas las enfermedades, ávido de incubarlas. Examinaba de cabeza a pies aquel cuerpo descarnado, de una blancura enfermiza, en el que los huesos parecían tener la fragilidad del papel. Salvatierra preguntaba en voz baja por los padres. Adivinaba el remoto arañazo del alcohol en esta agonía. La tía Alcaparrona protestó. Su pobrecito pare bebía como cualsiquiera, pero era un hombrón de mucho aguante. Los amigos le llamaban de apodo Dama Juana. Pero verle borracho. Nunca. Salvatierra se sentó en un pedazo de tronco, siguiendo con mirada triste el curso de la agonía. Lloraba la muerte de aquella criatura, que solo había visto una vez. Mísero engendro del alcoholismo, que abandonaba el mundo empujado por la bestialidad de una noche de borrachera. El pobre ser debatíase entre los brazos de los suyos con los horrores de la asfixia, tendiendo sus brazos hacia adelante. Un velo parecía flotar ante sus ojos, empequeñeciendo las pupilas. Su respiración tenía el burbujeo del hervor, como si en su garganta tropezase el aire con el obstáculo de extrañas materias. La vieja, no encontrando a mano otro remedio, la daba de beber y el agua caía en el estómago ruidosamente, como en el fondo de una vasija. Chocaba en las paredes del esófago paralizado, haciéndolas sonar como si fuesen de pergamino. El rostro perdía sus rasgos generales. Se ennegrecían las mejillas. Aplastábanse las sienes. Se adelgazaba la nariz con frío afilamiento. La boca torcíase a un lado con una mueca horrible. Comenzaba a caer la noche y entraban en la gañanía los trabajadores y las mujeres, agrupándose silenciosos a corta distancia de la moribunda, con la cabeza baja, conteniendo sus sollozos. Algunos salían al campo para ocultar su emoción, en la que había algo de miedo. Cristo. Y así morían las personas. Tanto costaba perder la vida. Y la certeza de que todos habían de pasar por el terrible trance con sus contorsiones y estremecimientos, les hacía considerar como tolerable y dichosa la vida de trabajo que venían arrastrando. Mari Cru. Palomica mía. Suspiraba la vieja. ¿Me ves? Aquí estamos todos. Contesta, Mari Cru. Suplicaba Alcaparrón, lloriqueando. Soy tu primo, tu José María. Pero la gitana solo contestaba con estertores roncos, sin abrir apenas los ojos, mostrando por entre los párpados inmóviles las córneas de un color de vidrio empañado. En uno de sus estremecimientos sacó de la envoltura de harapos un pie descarnado y pequeño. Completamente negro. La falta de circulación aglomeraba la sangre en las extremidades. Las orejas y las manos se ennegrecían igualmente. La vieja prorrumpió en lamentos. Lo que ella había dicho. La sangre corrompía. El maldito susto que no había querido salir y ahora, con la muerte, se le esparcía por todo el cuerpo. Y se abalanzaba sobre la agonizante, besándola con una avidez loca, como si la mordiese para volverla a la vida. Se ha muerto, don Fernando. No le ve su merced. Se ha muerto. Salvatierra hizo callar a la vieja. La moribunda ya no veía. Su respiración cavernosa era cada vez más pausada, pero el oído aún conservaba su poder. Era la última resistencia de la sensibilidad ante la muerte. Prolongábase mientras el cuerpo iba cayendo en el abismo negro de la inconsciencia. Solo restaban en ella los últimos y trabajosos estremecimientos de la vida vegetativa. Cesaron lentamente las contorsiones, el hervor del mísero cuerpo. Los párpados se abrieron con el escalofrío final, mostrando las pupilas dilatadas con un reflejo vidrioso y mate. El rebelde cogió entre sus brazos aquel cuerpo ligero como el de un niño, y apartando a los parientes, fue poco a poco
acostándolo en el montón de harapos. Don Fernando temblaba. Sus gafas azules empañábanse turbando la visión de sus ojos. La fría impasibilidad que le había acompañado en los azares de su vida, derretíase ante aquel pequeño cadáver, ligero como una pluma, que acostaba en el lecho de su miseria. Tenía en su gesto y en sus manos algo de sacerdotal, como si la muerte fuese la única injusticia ante la que se prosternaba su cólera de rebelde. Al ver los gitanos a Maricruz, tendida e inmóvil, permanecieron largo rato en silencioso estupor. En el fondo de la gañanía sonaban los sollozos de las mujeres, el murmullo apresurado de un rezo. Los alcaparrones contemplaban el cadáver a distancia, sin besarlo, ni osar el más leve contacto con él, con el respeto supersticioso que la muerte inspira a su raza. Pero la vieja, de pronto se llevó las crispadas manos al rostro, arañándolo, hundiendo los dedos en su pelo aceitoso, de una negrura que desafiaba a los años. Volaron en torno de su cara los flácidos rabos de la cabellera y un aullido estridente hizo temblar a todos. ¡Ay! Que se ha muerto mi niña. Mi palomica blanca. Mi rosita de abril. Y sus alaridos, en los que vibraba la exuberancia aparatosa del dolor oriental, acompañábalos de arañazos que ensangrentaban las arrugas de su rostro. Un choque sordo conmovía al mismo tiempo el suelo de tierra apisonada. Era Alcaparrón, que, caído de bruces, golpeaba con su cabeza el piso. ¡Ay! Que se ha ido Maricruz. Rugía como una bestia herida. La mejor de la casa. La más honrada de la familia. Y los alcaparrones pequeños, como si de repente obedeciesen a un rito de su raza, pusiéronse de pie y comenzaron a correr por el cortijo y sus alrededores, dando alaridos y arañándose la cara. ¡Cuy! ¡Cuy! Que ha muerto la pobrecita prima. ¡Cuy! Que se nos ha ido Maricruz. Era una carrera loca de duendes al través de todas las dependencias del cortijo, como si quisieran que los más humildes animales se enterasen de su desgracia. Penetraban en las cuadras, se escurrían entre las patas de las bestias, repitiendo su quejido por la muerte de Maricruz. Corrían, ciegos por las lágrimas, tropezando con las esquinas, con los marcos de las puertas, volcando en su carrera aquí un arado, más allá una silla y seguidos por los perros libres de cadena que les acosaban por todo el cortijo, uniendo sus ladridos a los desesperados lamentos. Algunos gañanes cazaron al paso a los pequeños energúmenos, levantándolos en alto. Pero, aún así, aprisionados, seguían moviendo los remos en el aire con interminable lloro. ¡Cuy! Que se ha muerto la prima. La pobrecita Maricruz. Cansados de gemir, de arañarse, de golpear el suelo con la cabeza, anonadados por su dolor ruidoso, todos los de la familia volvieron a formar círculo en torno del cadáver. Juanón hablaba de velar con algunos compañeros a la muerta hasta la mañana siguiente. La familia podía dormir mientras tanto fuera de la gañanía, que bien necesitada estaba de ello. Pero la vieja gitana protestó. No quería que el cadáver estuviese más tiempo en Matanzuela. A Jerez enseguida. Lo llevarían en un carro, en un borrico, a hombros, si era preciso, entre ella y sus hijos. Tenían su casa en la ciudad. ¿Acaso los alcaparrones eran unos vagabundos? Su familia era numerosa, infinita. Desde Córdoba hasta Cádiz, no había feria de ganados donde no se encontrase a uno de los suyos. Ellos eran pobres, pero tenían parientes que les podían tapar con onzas de los pies a la cabeza. Gitanos ricos que trotaban por los caminos seguidos de regimientos de mulas y caballos. Todos los alcaparrones querían a Maricruz, la virgen enferma, de ojos dulces. Su entierro sería de reina, ya que su vida había sido de animal de carga. «Ámonos», decía la vieja con gran exaltación en la voz y los ademanes.
Ámonos a Jerez enseguida. Quiero que antes de que amanezca la vean todos los nuestros, tan bonita y tan arreglá como la misma Mare de Dios. Quiero que la vea el abuelo, mi padre, caballeros. El gitano más viejo de toda Andalucía, y que la bendiga el pobrecito con sus manos de pae santo, que tiemblan y paece que tienen luz. La gente de la gañanía aprobaba los propósitos de la vieja, con el egoísmo del cansancio. Ellos no podían resucitar a la muerta, y era mejor, para su tranquilidad, que se ausentase cuanto antes aquella familia ruidosa, que turbaría su sueño. Rafael intervino, ofreciendo un carro del cortijo. El tío Sarandilla iba a aparejar, y antes de media hora podrían llevarse el cadáver a Jerez. La vieja alcaparrona, al ver al aperador, se reanimó, brillando en sus ojuelos el fuego del odio. Encontraba, al fin, alguien a quien hacer responsable de su desgracia. Eres tú, ladrón. Ya estarás contento, aperaor farso. Mira ahí a la pobrecita que has matado. Rafael contestó de mal talante. Menos palabras e insultos, tía bruja. En lo de aquella noche, tuvo usted más culpa que yo. La vieja quiso arrojarse sobre él, con la alegría infernal de haber encontrado a alguien en quien saciar su dolor. Arcahuetón. Tú fuiste el que lo hizo tú. Maldita sea tu arma y la del ladrón de tu señorito. Aquí vaciló un momento, como arrepentida de nombrar al señor, siempre respetado por la gente de su raza. No. El amo, no. Al fin, es joven, es rico y los señoritos no tienen otra obligación que divertirse. Maldito seas tú solo, que estrujas a los pobres y los arreas como si fuesen negros y arreglas las mositas a los amos, pa' ocultar mejor tus latrocinios. Na quiero tuyo. Toma los 5 duros que me diste. Tómalos, ladrón. Ahí van, arcahuete. Y debatiéndose entre los hombres que la sujetaban para que no acometiese a Rafael, hundía las manos en sus harapos buscando el dinero, con una falsa precipitación, con el firme propósito de no encontrarlo. Mas no por esto era menos dramática su actitud. Tómalo, perro roío. Ahí. Va, y así cada peseta se te huerva un mengue que te muerda el corazón. Y abría sus manos crispadas como si arrojase algo en el suelo, sin arrojar nada. Acompañando sus manotones de aire con muecas altivas, cual si realmente rodase el dinero por tierra. Don Fernando intervino, colocándose entre el aperador y la bruja. Ya había dicho bastante. Debía callar. Pero la vieja se mostró más insolente al verse protegida por el cuerpo de Salvatierra, y asomando por uno de sus hombros la boca de arpía, siguió insultando a Rafael. Remita Dios que se te muera lo que más estimes. Que veas algún día estirá y fría, como mi pobrecita Mari Cru, a la gachí de tus quereres. El aperador la había escuchado hasta entonces con desdeñosa frialdad, pero al sonar estas palabras fue a él a quien tuvieron que contener los hombres de la gañanía. Bruja. Rugió. A mí lo que quieras, pero a esa persona no te la pongas en la boca, porque te mato. Y parecía dispuesto a matarla, teniendo que hacer grandes esfuerzos los gañanes para llevárselo afuera. ¿Quién hacía caso de mujeres? Había que dejar a la vieja, que estaba loca por el dolor. Y, cuando vencido por las reflexiones de Salvatierra y los empellones de tantos brazos, traspuso la puerta de la gañanía, aún oyó la voz agria de la bruja, que parecía perseguirle. Huye, persona farsa, y que Dios te castigue quitándote la gachí de la viña. Que se te la lleve un señorito. Que don Luis la disfrute, y tú lo sepas. ¡Ay! ¿Qué esfuerzo hubo de hacer Rafael para no volver sobre sus pasos y estrangular a la vieja? Media hora después Arandilla paró su carro a la puerta. Juanón y otros compañeros envolvieron el cadáver en una sábana, levantándolo de su lecho de harapos.
Aún pesaba menos que en el momento de la muerte. Era, según decían aquellos hombres, una pluma, una arista de paja. Parecía que con la vida se hubiese evaporado toda la materia, no dejando más que la envoltura, que apenas si marcaba un ligerísimo bulto en el lienzo arrollado. Púsose en marcha el vehículo, balanceándose con agudos chirridos de su eje sobre los baches del camino. A la zaga del carro, cogidos a él, marchaban la vieja y su prole menuda. Detrás, caminaba Alcaparrón, al lado de Salvatierra, que deseaba acompañar hasta la ciudad a aquella gente humilde. En la puerta de la gañanía aglomerábanse los trabajadores, brillando en su negra masa la lucecilla del candil. Todos seguían con silenciosa atención el chirrido del carro, invisible en la oscuridad. Los lamentos de la gitanería, que rasgaban la calma del campo azulado y muerto bajo la fría luz de las estrellas. Alcaparrón sentía cierto orgullo al marchar con aquel personaje del que tanto hablaba la gente. Habían salido a la carretera. Sobre su faja blanca destacábase la silueta del carro, que iba esparciendo en el silencio de la noche el cascabeleo lento de la caballería y los gemidos de los que marchaban a la zaga. El gitano daba suspiros, como un eco del dolor que rugía delante de él, y hablaba al mismo tiempo a Salvatierra de su amada muerta. Era lo mejorcito de la familia, señor. Y por eso se ha ido. Los buenos se van pronto. Ahí tiene usted a mis primas las alcaparronas, unas pindongas, que son la deshonra de la familia, y las grandísimas arrastras tienen las onzas a puñaos, y coches, y los papeles hablan de ellas. Y la pobrecita Mary Crew, que era mejor que el trigo, se muere, en dimpués de una vida de trabajo. El gitano gemía, mirando al cielo, como si protestase de esta injusticia. Yo la quería mucho, señor. Y deseaba algo bueno era pa partirlo con ella. Mejor aún, pa dárselo tú. Y ella, la palomita sin hiel, la rosita de abril, tan buena siempre conmigo. Protegiéndome, como si fuese mi virgencita. Cuando mi mare se enfadaba porque hacía yo una de las mías, ya estaba Mari Cru defendiendo a su pobrecito José María. Ay, mi prima. Mi santita dulce. Mi sol moreno, con aquellos ojazos que parecían hogueras. Que no hubiese hecho por ella este pobrecito gitano. Oiga su merced, señor. Yo he tenido una novia. Es decir, yo he tenido muchas, pero esta era una gachí que no era de nuestra casta. Una calé sin familia y con casita propia en Jerez. Una gran proporción, señor, y además, chalaíta por mí, según ella decía, por el aquel con que yo la cantaba cositas dulces. Y cuando ya andábamos en el papeleo pa casarnos, yo le dije, Gachí, la casa será para la pobrecita de mi mare y mi prima Mari Cru. Ya que tanto han trabajado, haciendo vida de perras en las gañanías, que vivan bien y a su gusto una temporadilla. Tú y yo somos chavales, somos fuertes y podemos dormir en el corral. Y la gachí no quiso y me echó a la calle. Y yo no lo sentí, porque me quedaba con mi mare y mi primo, y valen más ellos hay que todas las hembras del mundo. He tenido las novias saocenas, he estado a punto de casarme, me gustan las mocitas. Pero quiero a Mari Cru como no quedré en jamás a ninguna mujer. ¿Cómo explicar esto a su merced, que sabe tanto? Yo quiero a la pobrecita que va ahí adelante, de una manera que no sé cómo decir. Vamos. Como quiere el cura a la Mey de Dios cuando leáis la misa. Me gustaba mirar sus ojosos y oír su vocecita de oro. Pero, tocarle un pelo de la ropa. En jamás se me ocurrió. Era mi virgencita, y como las que están en las iglesias, solo tenía pa' mí la cabeza. La cabeza bonita y hecha por los mismos ángeles. Y al suspirar de nuevo.
Pensando en la muerta, le respondió el coro de lamentos que escoltaba el carro. ¡Ay! Que se ha muerto mi niña. Mi sol reluciente. Mi cachito dulce. Y la gente menuda contestaba al alarido de la madre con una explosión de aullidos dolorosos, para que la tierra oscura, el espacio azulado y las estrellas de agudo fulgor se enterasen bien de que había muerto su prima, la dulce Mari Cruz. Salvatierra sentíase dominado por este dolor trágico y estruendoso, que se deslizaba al través de la noche, rasgando el silencio de los campos. Alcaparrón cesó de gemir. Diga usted, señor, ya que tanto sabe. ¿Cree su merced que volveré alguna vez a ver a mi prima? Necesitaba saberlo, le dolía la angustia de la duda, y deteniendo su paso, miraba suplicante a Salvatierra con sus ojos orientales, que brillaban en la penumbra con reflejos de nácar. El rebelde se conmovió viendo la angustia de esta alma simple, que imploraba en su congoja un sorbo de consuelo. Sí, volvería a verla. Él lo afirmaba con solemne gravedad. Es más, estaría en contacto a todas horas con algo que habría formado parte de su ser. Todo lo que existía quedábase en el mundo. Solo cambiaba de forma. Ni un átomo llegaba a perderse. Vivíamos rodeados de lo que había sido el pasado y de lo que sería el porvenir. Los restos de los que amábamos y los componentes de los que a su vez no sabían de amar, flotaban en torno nuestro, manteniendo nuestra vida. Salvatierra, bajo la presión de sus pensamientos, sintió la necesidad de confesarse con alguien, de hablar a aquel ser sencillo de su debilidad y sus vacilaciones ante el misterio de la muerte. Era un deseo, de volcar su pensamiento con la certeza de no ser comprendido, de sacar a luz su alma, semejante al que había visto en los grandes personajes shakespearianos, reyes en desgracia, caudillos perseguidos por el destino, que confían fraternalmente sus ideas a bufones y a locos. Aquel gitano del que todos se burlaban, mostrábase súbitamente agrandado por el dolor, y Salvatierra sentía la necesidad de entregarle su pensamiento, como si fuese un hermano. El rebelde también había sufrido. El dolor le hacía cobarde. Pero no se arrepentía, ya que en la debilidad encontraba la dulzura del consuelo. Los hombres admiraban la energía de su carácter, el estoicismo con que hacía frente a las persecuciones y las miserias físicas. Pero esto era solo en las luchas con los hombres. Ante el misterio de la muerte invencible, cruel, inevitable, toda su energía se derrumbaba. Y Salvatierra, como si olvidase la presencia del gitano y hablará para él mismo, recordó su arrogante salida del presidio, desafiando de nuevo las persecuciones, y su reciente viaje a Cádiz para ver un rincón de tierra, junto a una tapia, entre cruces y lápidas de mármol. Y era aquello todo lo que quedaba del ser que había llenado su pensamiento. Solo restaba de mamá, de la viejecita bondadosa y dulce como las santas mujeres de las religiones, aquel cuadro de tierra fresca y removida y las margaritas silvestres que nacían en sus bordes. Se había perdido para siempre la llama dulce de sus ojos, el eco de su voz acariciadora, rajada por la vejez, que llamaba con ceseos infantiles a Fernando, a su querido Fernando. Alcaparrón, tú no puedes entenderme. Continuó Salvatierra con voz temblorosa. Tal vez es una fortuna para ti esa alma simple que te permite en los dolores y en las alegrías ser ligero y mudable como un pájaro. Pero óyeme, aunque no me entiendas. Yo no reniego de lo que he aprendido. Yo no dudo de lo que sé. Mentira es la otra vida. Ilusión orgullosa del egoísmo humano. Mentira también los cielos de las religiones. Hablan estas a las gentes en nombre de un espiritualismo poético, y su vida eterna, su resurrección de los cuerpos, sus placeres y castigos de ultratumba, son de un materialismo que da náuseas. No existe para nosotros otra vida que la presente. Pero hay
Ante la sábana de tierra que cubre a mamá, sentí por primera vez flaquear mis convicciones. Acabamos al morir. Pero algo resta de nosotros junto a los que no suceden en la tierra. Algo que no es solo el átomo que nutre nuevas vidas. Algo impalpable e indefinido, sello personal de nuestra existencia. Somos como los peces en el mar, ¿me entiendes, Alcaparrón? Los peces viven en la misma agua en que se disolvieron sus abuelos y en la que laten los gérmenes de sus sucesores. Nuestra agua es el ambiente en que existimos. El espacio y la tierra. Vivimos rodeados de los que fueron y de los que serán. Y yo, Alcaparrón amigo, cuando siento ganas de llorar recordando la nada de aquel montón de tierra, la triste insignificancia de las florecillas que lo rodean, pienso en que no está allí mamá completamente, que algo se ha escapado, que circula al través de la vida, que me tropieza atraído por una simpatía misteriosa, y me acompaña envolviéndome en una caricia tan suave como un beso. Mentira, me grita una voz en el pensamiento. Pero yo la desoigo. Quiero soñar, quiero inventarme bellas mentiras para mi consuelo. Tal vez en este vientecillo que nos roza la cara, hay algo de las manos suaves y temblorosas que me acariciaron por última vez antes de ir al presidio. El gitano había cesado de gemir, mirando a Salvatierra con sus ojos africanos, agrandados por el asombro. No entendía la mayor parte de sus palabras, pero columbraba en ellas una esperanza. Según eso, cree su merced, que Maricruz no ha muerto del tú, que aún podré verla, cuando me ajogue su recuerdo. Salvatierra sentíase influenciado por los lamentos de la familia, por la agonía que había visto, por la miseria de aquel cadáver que se balanceaba a pocos pasos dentro del carro. La poesía triste de la noche, con su silencio rasgado a trechos por alaridos de dolor, inundaba su alma. Sí, Alcaparrón sentiría cerca de él a su amada muerta. Algo de ella subiría hasta su rostro como un perfume, cuando arañase la tierra con el azadón y el surco nuevo enviase a su olfato la frescura del suelo removido. Algo habría también de su alma en las espigas del trigo, en las amapolas que goteaban de rojo los flancos de oro de la mies, en los pájaros que cantaban al amanecer cuando el rebaño humano iba hacia el Tajo, en los matorrales del monte, sobre los cuales revoloteaban los insectos asustados por las carreras de las yeguas y los bufidos de los toros. ¿Quién sabe? Continuó el rebelde. Si en esas estrellas, que parecen guiñar sus ojos en lo alto, hay algo a estas horas de la luz de esos otros ojos que tanto amabas, Alcaparrón. Pero la mirada del gitano delató un asombro, que tenía algo de compasivo, como si creyese. Loco a Salvatierra. Te asusta la grandeza del mundo, comparada con la pequeñez de tu pobre muerta, y retrocedes. El vaso es demasiado grande para una lágrima. Es cierto. Pero también la gota se pierde en el mar. Y sin embargo, allí está. Salvatierra siguió hablando, como si quisiera convencerse a sí mismo. ¿Qué significaba la grandeza o la pequeñez? En una gota de líquido existían millones de seres, todos con vida propia. Tantos como hombres poblaban el planeta. Y uno solo de estos organismos infinitesimales, bastaba para matar una criatura humana, para diezmar con la epidemia una nación. Porque no habían de influir los hombres, microbios del infinito, en aquel universo, en cuyo seno quedaba la fuerza de su personalidad. Después, el revolucionario parecía dudar de sus palabras, arrepentirse de ellas. Tal vez esta creencia equivale a una cobardía. Tú no puedes comprenderme, Alcaparrón. Pero, ay, la muerte. La incógnita, que nos espía y nos sigue, burlándose de nuestras soberbias y nuestras satisfacciones. Yo la desprecio, me río de ella, la espero sin miedo para descansar de una vez. Y como yo, muchísimos. Pero los
Hombres amamos, y el amor nos hace temblar por los que nos rodean. Troncha nuestras energías, nos hace caer de bruces, cobardes y trémulos ante esa bruja, inventando mil mentiras, para consolarnos de sus crímenes. Ay, si no amásemos. Qué animal tan valeroso y temerario sería el hombre. El carro, en su marcha traqueteante, había dejado atrás al gitano y a Salvatierra, que se detenían para hablar. Ya no le veían. Les servía de guía su lejano chirrido y el plañir de la familia, que marchaba a la saga, acometiendo de nuevo la canturía de su dolor. Adiós, Mary Crew. Gritaban. Los pequeños, como acólitos de una religión fúnebre. Se ha muerto nuestra prima. Y cuando callaban un momento, volvía a sonar la voz de la vieja, desesperada, estridente, como la de un sacerdote del dolor. Se va la paloma blanca. La gitana dulce. El capullito de rosa antes de abrir. Señor Dios. ¿En qué piensas, que solo ahogas a los buenos? Capítulo 7. Al llegar las vendimias con el mes de septiembre, los ricos de Jerez se preocupaban más de la actitud de los jornaleros que del buen resultado de la recolección. En el círculo caballista, hasta los señoritos más alegres olvidaban los méritos de sus jacas, las excelencias de sus perros y el garbo de las mozas cuya propiedad se disputaban, para no hablar más que de aquella gente tostada por el sol, curtida por las penalidades, sucia, maloliente y de ojos rencorosos que prestaba los brazos a sus viñas. En las numerosas sociedades de recreo que ocupaban casi todos los bajos de la calle larga, no se hablaba de otra cosa. ¿Qué más querían los trabajadores de las viñas? Ganaban un jornal de 10 reales, comían en lebrillos la menestra que ellos mismos se arreglaban sin que el amo interviniese. Tenían una hora de descanso en invierno y 2 en verano, para no caer asfixiados sobre la tierra caliza que echaba chispas. Les concedían 8 cigarros durante la jornada y por las noches dormían, teniendo los más de ellos una sábana sobre las esterillas de Enea. Unos verdaderos ibaritas los tales viñadores. Y aún se quejaban y exigían reformas amenazando con la huelga. En el caballista, los que eran propietarios de las viñas mostrábanse enternecidos por repentina piedad, y hablaban de los gañanes de los cortijos. Aquellos pobrecitos sí que eran merecedores de mejor suerte. 2 reales de jornal, un rancho insípido por todo alimento y dormir en el suelo vestidos, con menos abrigo que las bestias. Era lógico que estos se quejasen. No los trabajadores de las viñas que vivían como unos señores si se les comparaba con los gañanes. Pero los amos de los cortijos protestaban indignados, al ver que se intentaba arrojar sobre ellos todo el peso del peligro. Si no retribuían mejor al bracero, era porque el producto del cortijo no daba para más. Podían compararse el trigo, la cebada y la ganadería con aquellas viñas famosas en el mundo, que arrojaban el oro a borbotones por sus sarmientos, y en ciertos años daban a sus amos una ganancia más fácil que si saliesen a robar a las carreteras. Cuando se gozaba de tal fortuna había que ser generosos, dar una pequeña parle de bienestar a los que le sostenían con sus esfuerzos. Los trabajadores se quejaban con razón. Y las tertulias de los ricos, transcurrían en una continua pelea entre los propietarios de los dos bandos. Su vida de holganza habíase paralizado. La ruleta permanecía inmóvil. Las barajas estaban sin abrir sobre la mesa verde. Pasaban las buenas mozas por la acera sin que asomasen a las ventanas de los casinos los grupos de cabezas lanzando requiebros y maliciosos guiños. El conserje del caballista, andaba como loco buscando la llave de lo que pomposamente se titulaba biblioteca en los estatutos de la sociedad.
Un armario oculto en el rincón más oscuro de la casa, menguado como alacena de pobre, mostrando al través de sus cristales empolvados y telarañosos, unas cuantas docenas de libros, que nadie había abierto. Los señores socios sentíanse aguijoneados de repente por el deseo de instruirse, de capacitarse de aquello que llamaban cuestión social, y miraban todas las tardes el armario como un tabernáculo de la ciencia, esperando que apareciese la llave para buscar en su interior la luz que deseaban. Realmente no era grande su prisa por enterarse de aquellas cosas del socialismo que traían revueltos a los trabajadores. Algunos se indignaban con los libros antes de leerlos. Mentiras, todo mentiras, para amargar la existencia. Ellos no leían y eran felices. Porque no habían de hacer lo mismo aquellos tontos del campo, que por las noches quitaban horas a su sueño formando corro en torno del camarada que les leía diarios y folletos. El hombre, cuanto más ignorante, más dichoso. Y lanzaban miradas de abominación al armario de los libros, como si fuese un depósito de maldades, mientras el mueble infeliz seguía guardando en sus entrañas un tesoro de volúmenes inofensivos, regalados en su mayor parte por el ministerio a instancias del diputado del distrito. Versos a la Virgen María, y cancioneros patrióticos. Guías para la cría del canario y reglas para la reproducción del conejo doméstico. Mientras disputaban los ricos entre ellos o se indignaban examinando las pretensiones de los trabajadores, estos seguían en su actitud de protesta. La huelga había comenzado parcialmente, con una falta de cohesión que demostraba la espontaneidad de la resistencia. En algunas viñas, los dueños, impulsados por el miedo de perder la vendimia, pasaban por todo, pero acariciando en la rencorosamente la esperanza de la represalia así que sus racimos estuvieran en el lagar. Otros, más ricos, tenían vergüenza, según declaraban con caballeresca arrogancia, negándose a todo arreglo con los rebeldes. Don Pablo Dupont era el más fogoso de ellos. Antes perdía su bodega que bajarse a aquella gentuza. Irle con imposiciones a él, que era el padre de sus trabajadores, y cuidaba no solo del sustento de su cuerpo, sino de la salud de su alma, libertándola del grosero materialismo. Es una cuestión de principios. Declaraba en su escritorio ante los empleados, que movían afirmativamente la cabeza aún antes de que él hablase. Yo soy capaz de darles lo que desean, y más aún. Pero que no me lo pidan. Que no me lo exijan. Eso es negar mis sagrados derechos de amo. A mí el dinero me importa poco, y la prueba es que antes que ceder, mejor quiero que se pierda la cosecha de marchamalo. Y Dupont, agresivo en la defensa de lo que llamaba sus derechos, no solo se negaba a oír las pretensiones de los braceros, sino que había expulsado de la viña a todos los que se significaban como agitadores mucho antes de que intentasen rebelarse. Quedaban en Marchamalo muy pocos viñadores, pero Dupont había sustituido a los huelguistas con gitanas de Jerez y muchachas venidas de la sierra al cebo de los jornales abundantes. Como la vendimia no exigía grandes fatigas, Marchamalo estaba lleno de mujeres que se agachaban en sus laderas cortando los racimos, mientras desde el camino las insultaban los huelguistas privados de trabajo por sus ideas. La rebeldía de los jornaleros había coincidido con lo que Luis Dupont titulaba su período de seriedad. El Calavera había acabado por asombrar con su nueva conducta al poderoso primo. Ni mujeres ni escándalos. La marquesita ya no se acordaba de él. Ofendida por sus desvíos, había vuelto a unirse con el tratante de cerdos, el único hombre que sabía hacerla marchar. El señorito parecía entristecerse cuando le hablaban de sus famosas francachelas. Aquello había pasado para siempre. No se podía ser joven toda la vida. Ahora era hombre. Pero hombre serio y de provecho. Él llevaba algo dentro de la cabeza.
Sus antiguos maestros, los padres de la compañía, lo reconocían. No pensaba detenerse en su marcha hasta conquistar una posición tan alta en la política como la que su primo tenía en la industria. Otros, peores que él, manejaban los asuntos de la tierra, y eran oídos por el gobierno, allá en Madrid, como virreyes del país. De la vida pasada solo conservaba las amistades con los valientes, reforzando su cortejo con nuevos bravucones. Los mimaba y mantenía con él. Propósito de que le sirviesen de auxiliares en su carrera política. Quien le haría frente en su primera elección, viéndole en tan honrada compañía. Y para entretener a la honorable corte, seguía cenando en los colmados y embriagándose con ellos. Esto no quebrantaba su respetabilidad. Una jumera de vez en cuando no era motivo para que nadie se escandalizase. Costumbres de la tierra. Además, esto daba cierta popularidad. Y Luis Dupont, convencido de la importancia de su persona, iba de un casino a otro hablando de la cuestión social, con vehementes manoteos que ponían en peligro las botellas y copas alineadas en las mesas. En el círculo caballista rehuía las tertulias de la gente joven, que solo le recordaban sus pasadas locuras para aplaudirlas, proponiéndole otras mayores. Buscaba la conversación de los padres graves, de los grandes cosecheros y ricos agricultores, que comenzaban a oírle con cierta atención, reconociendo que aquel perdiz tenía una buena cabecita. Dupont hinchábase con vehemente oratoria al hablar de los trabajadores del país. Repetía lo que había oído a su primo y a los religiosos que frecuentaban la casa de los Dupont, pero exagerando las soluciones, con un ardor autoritario y brutal muy del gusto de sus oyentes, gente tan ruda como rica, que encontraba placer en derribar toros y domar potros salvajes. Para Luis, la cuestión era sencillísima. Un poco de caridad. Y después religión, mucha religión, y palo al que se desmandase. Con esto se acababa el llamado conflicto social y quedaba todo como una balsa de aceite. Como podían quejarse los trabajadores, allí donde existían hombres como su primo y muchos de los presentes, aquí sonrisas agradecidas del auditorio y movimientos de aprobación, que eran caritativos hasta el exceso y no podían presenciar una desgracia sin echar mano al bolsillo y regalar un duro, y hasta dos. Contestaban a esto los rebeldes que la caridad no era bastante, y que, a pesar de ello, mucha gente vivía en la miseria. ¿Y qué podían hacer los amos para remediar lo que era irremediable? Siempre existirían ricos y pobres, hambrientos y ahitos. Solo los locos o los criminales podían soñar con la igualdad. La igualdad. Dupont valíase de un ironismo que entusiasmaba a su auditorio. Todos los chistes que la más noble de las aspiraciones humanas había inspirado a su primo Pablo y a su corte de sacerdotes, repetíalos Luis con una convicción firmísima, como si fuesen el resumen del pensamiento universal. ¿Qué era aquello de la igualdad? Cualquiera podría apoderarse de su casa, si es que le gustaba. Y él, a su vez, le robaría la chaqueta al vecino, porque le era necesaria. Y el otro echaría la zarpa sobre la mujer del de más allá, porque la consideraría de su gusto. La mar, caballeros. No merecían 4 tiros o la camisa de fuerza los que hablaban de la tal igualdad. Y a las risas del orador, uníanse las carcajadas de todos los socios. Aplastado el socialismo. Qué gracia y qué palique tenía aquel muchacho. Muchos señores viejos movían la cabeza con aire protector, reconociendo que Luis hacía falta en otra parte, que era lástima que sus palabras se perdiesen en aquella atmósfera de humo de tabaco, y que a la primera ocasión habría que satisfacer su gusto, para que España entera escuchase desde la tribuna aquella crítica tan chispeante y justa. Dupont, enardecido por el general asentimiento, seguía hablando, pero ahora en tono grave.
La gente baja, lo que necesitaba antes del jornal, era el consuelo de la religión. Sin religión se vive rabiando, víctima de toda clase de infelicidades, y este era el caso de los trabajadores de Jerez. No creían en nada, no iban a misa, se burlaban de los curas, solo pensaban en la revolución social con degollinas y fusilamientos de burgueses y jesuitas. No tenían la esperanza de la vida eterna, consuelo y compensación de las miserias de aquí abajo, que son insignificantes, pues solo duran unas cuantas docenas de años, y como resultado lógico de tanta impiedad, encontraban su pobreza más dura, con nuevos tonos sombríos. Aquel rebaño, triste y sin Dios, merecía su castigo. Que no se quejase de los amos, pues estos se esforzaban en volverle a la buena senda. Que exigiese responsabilidad a los verdaderos autores de su desgracia, a Salvatierra y otros como él, que le habían arrebatado la fe. Además, señores, peroraba el señorito con entonación tribunicia, que va a conseguirse aumentando el jornal. Fomentar el vicio y nada más. Esa gente no ahorra. Esa gente no ha ahorrado nunca. A ver, que me presenten un jornalero que tengo guardados sus ahorros. Callaban todos, moviendo la cabeza con asentimiento. Nadie presentaba el trabajador exigido por Dupont, y este sonreía triunfante, esperando en vano al ser prodigioso que lograra ahorrar una fortunilla sobre su jornal de pocos reales. Aquí, continuaba con solemnidad, no hay afición al trabajo ni espíritu de ahorro. Vean ustedes el obrero de otros países. Trabaja más que el de esta tierra y guarda un capitalito para la vejez. Pero aquí el bracero, de joven, no piensa más que en coger descuidada a alguna muchacha detrás de un pájaro en la gañanía durante el sueño. Y de viejo, apenas tiene reunidos algunos céntimos, los emplea en vino y se emborracha. Y todos a la vez, como si repentinamente perdiesen la memoria, anatematizaban con gran severidad los vicios de los trabajadores. ¿Qué podía esperarse de una gentuza sin otra ilusión en su vida que la de beber? Decía bien Dupont. Borrachos. Gente abyecta que perpetuaba la miseria de su condición, violando a las hembras como si fuesen animales. El señorito conocía el medio de terminar esta anarquía. Al gobierno tocaba gran parte de culpa. A aquellas horas, habiéndose iniciado la huelga, debía tener en Jerez un batallón, un ejército, si era preciso, y cañones, muchos cañones. Y se quejaba amargamente del descuido de los de arriba, como si el ejército de España tuviese por única misión guardar a los ricos de Jerez para que viviesen tranquilos, y equivaliese a una felonía el no llenar calles y campos de pantalones rojos y brillantes bayonetas, apenas los viñadores mostraban cierto descontento. Luis era liberal, muy liberal. Disentía en este punto de sus maestros de la compañía, que hablaban de don Carlos con entusiasmo, afirmando que era la única bandera. Él estaba con los que mandaban, y no mencionaba una sola vez a las personas reales, que no echase por delante el título de su majestad, como si pudiesen oír de lejos estas muestras de exagerado respeto y premiárselas con lo que él deseaba. Era liberal. Pero su libertad era la de las personas decentes. Libertad para los que tuvieran algo que perder. Y para la gente baja, todo el pan que fuese posible, y palo, mucho palo, único medio de anonadar la maldad que nace con el hombre y se desarrolla sin el freno de la religión. Él conocía la historia. Había leído más que los que le escuchaban y se dignaba hacerles partícipes de sus conocimientos, con protectora bondad. ¿Sabéis ustedes? Decía. Porque la Francia es más rica y más adelantada que nosotros. Porque metió mano a los bandidos de la Commune, y en unos cuantos días se cargó más de 40.000 de aquellos. Puntos.
Empleó el cañón y la ametralladora para acabar más aprisa con la gentuza, y todo quedó limpio y tranquilo. A mí, continuó el señorito con aire doctoral. No me gusta Francia, porque es una república y porque allí las gentes decentes se olvidan de Dios y hacen burla de sus ministros. Pero quisiera para este país un hombre como Thiers. Esto es lo que aquí hace falta, un hombre que sonría y ametralle a la canalla. Y sonreía para demostrar que él era capaz de ser tan Thiers como el otro. El conflicto de Jerez lo arreglaba en 24 horas. Que le diesen la autoridad y se vería lo que era bueno. Las ejecuciones a raíz de lo de la mano negra, habían dado algún resultado. La gentuza se acobardó ante los cadalsos erigidos en la plaza de la cárcel. Pero esto no era bastante. Convenía una sangría suelta para quitar fuerzas a la bestia rebelde. De mandar él, ya estarían en presidio los mangoneadores de todas las sociedades obreras del campo que traían revuelta a la ciudad. Pero esto también le parecía anodino e insuficiente, y acto seguido se rectificaba con proposiciones más feroces. Era mejor acosar a los rebeldes, abortar los planes que venían preparando, pincharles para que saltasen antes de tiempo, y una vez se colocaran en actitud de rebeldía, a ellos sí que no quedase uno. Mucho guardia civil, muchos caballos, mucha artillería. Para eso sostenían los ricos el peso de las contribuciones, cuya mejor parte se llevaba el ejército. De no ser así, ¿para qué servían los soldados, que tan caros costaban, en un país que no había de sostener guerras? Como medida preventiva, debían suprimir a los pastores perversos que sublevaban el rebaño de la miseria. A todos los que andan por el campo, de gañanía en gañanía, repartiendo papeluchos malos y libros venenosos, 4 tiros. A los que echan soflamas y aullan barbaridades en esas reuniones a cencerros tapados que tienen de noche en un rancho o en los alrededores de un ventorro, 4 tiros. Y lo mismo a los que en las viñas, desobedeciendo a los amos y con el orgullo de saber leer, enteran a sus compañeros de las majaderías que traen los periódicos. A Fernando Salvatierra, 4 tiros. Pero el señorito, apenas dijo esto, pareció arrepentirse. Un rubor instintivo turbó su facundia. La bondad y las virtudes de aquel rebelde infundíanle cierto respeto. Los mismos que aprobaban sus planes permanecieron silenciosos, como si les repugnase incluir al revolucionario en la pródiga distribución de tiros. Era un loco que imponía admiración, un santo que no creía en Dios. Y aquellos señores de la tierra sentían por él un respeto igual al del moro ante el santón demente que le maldice y le amenaza con su palo. No. Siguió diciendo el señorito. Para Salvatierra una camisa de fuerza, y que vaya a propagar sus doctrinas en una casa de locos lo que le quede de vida. El público de Dupont aprobaba estas soluciones. Los dueños de las ganaderías de caballos, viejos de patillas entre canas que se pasaban las horas mirando la botella con un silencio sacerdotal, rompían su gravedad para sonreír al joven. El muchacho tiene talento. Decía uno. Habla como un diputado. Y los demás aprobaban. Ya se encargará Pablito, su primo, de que lo saquemos cuando lleguen las elecciones. Luis sentíase fatigado a veces de los triunfos que cosechaba en los casinos, del asombro que inspiraba su repentina seriedad a los antiguos compañeros de vida alegre. Renacían sus aficiones a divertirse con la gente humilde. Estoy harto de señoritos. Decía con displicencia de hombre. Superior a su fiel acólito el chivo. Vámonos al campo. Un poco de juerga lo agradece el cuerpo. Y con el deseo de mantenerse bajo la protección de su poderoso primo, íbase a pasar el día en Marchamalo, fingiendo interés por el resultado de la vendimia.
La viña estaba llena de mujeres, y a Luis le agradaba el trato con aquellas mozas serranas que reían las gracias del señorito, y agradecían sus generosidades. María de la Luz y su padre acogían como un honor la asiduidad con que Luis visitaba la viña. De la ruidosa aventura de Matanzuela, apenas si quedaba un lejano recuerdo. Cosas del señorito. Aquellas gentes, acostumbradas por tradición al respeto de los placeres ruidosos de los ricos, disculpábanlos como si fuesen un deber de la juventud. El señor Fermín estaba enterado de la gran mudanza que se realizaba en don Luis, de sus alardes de hombre serio, y veía con gusto que viniese a la viña huyendo de las tentaciones de la ciudad. Su hija también acogía con afecto al señorito, tuteándolo como en los tiempos de su infancia, y riendo todas sus gracias. Era el amo de Rafael, y algún día sería ella su sirvienta en aquel cortijo, que veía a todas horas con la imaginación, como el nido de su felicidad. De la